poder abordar bien el tema de funciones, vamos a recordar rápidamente todo lo que es el plano cartesiano. ¿Listo? Tenemos que tenerlo bien claro para poder así tratar el tema de funciones mucho más cómodo. Y empecemos. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano no es nada más que un sistema de referencia donde se cruzan dos ejes. Tenemos un eje horizontal y un eje vertical. Al eje horizontal se le conoce comúnmente como X y al eje vertical, se le conoce normalmente como Y. Noten que hacia la derecha en X los números son positivos y hacia la izquierda negativos. Hacia arriba en Y son positivos y hacia abajo en Y son negativos. ¿Cómo funciona todo esto en el plano cartesiano? Pues se tienen algo que se conoce como parejas ordenadas. ¿Qué es una pareja ordenada? Es una pareja de números donde la primera siempre va a ser la ubicación en X. Siempre se tiene que ubicar primero la X. Es una convención. Y de segundo, el valor que está en Y. ¿Listo? Esto es una pareja ordenada. Vamos a dar un par de ejemplos. Si vamos a ubicar el punto A, listo, el punto A dice 3,4. ¿Qué significa eso? Que me voy en X3 y luego subo en Y4. Miremoslo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O sea que el punto A quedaría ubicado ahí, en la intersección. Noten, muchachos, que está la intersección, ¿cierto?, de ambas coordenadas. Ubiquemos ahora el punto B. El punto B, que nos dice menos 2,5. Recuerden, primero es la X. Me muevo el menos 2, 1, 2 y luego subo 5. 1, 2, 3, 4, 5. El punto B quedaría ubicado en esa posición. Y así hacemos con los otros dos. Miremos, el punto C, 5 menos 3. Primero el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Nos ubicamos por acá. Y luego bajo 3 en Y. 1, 2, 3. Aquí quedaría ubicado el punto C. Y por último, ubiquemos el D. Noten que ambos son negativos. Entonces, hacia la izquierda en X, 1, 2, 3. Y luego bajamos 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el punto D quedaría ubicado ahí. Importante entender esto para poder trabajar funciones de manera más cómoda. El primer concepto que tenemos que tener claro para poder empezar a dar funciones es el concepto de relación. ¿Listo? Relación matemática. ¿Qué es una relación? No es nada más que una condición de similitud que cumplen dos conjuntos. Un conjunto, digamos, de procedencia, que normalmente es el conjunto X, lo que hablamos ahorita, de que primero son las X, y un conjunto de llegada, ¿cierto?, que normalmente es el conjunto Y. Entonces, ¿qué es una relación? Aquí vamos a tener un ejemplo sencillo. El conjunto A va a ser todos los elementos de X y Y tal que se cumpla que X más Y sumen 8. Ese es un ejemplo de relación. Es buscar dos números del conjunto X y el conjunto Y que sumen 8. Entonces acá tenemos elementos del conjunto X y elementos del conjunto Y. Y recuerden, como X es el de partida, entonces empezamos. El 0 con cuál se podría sumar para que dé 8, con ninguno. El 1, tampoco. El 2 sí se puede juntar con el 6 para que dé 8. El 5 se puede juntar con el 3 para que dé 8. El 3 no tiene con quién y este 6 se puede juntar con este 2 para que dé 8. ¿Y qué tenemos? Tenemos tres parejas, ¿cierto?, de X y Y que sumadas me dan la condición. Esto es lo que se conoce como relación matemática. Ahora, ¿qué es el conjunto solución? Noten que el conjunto solución van a ser las parejas que como resultado me cumplen esto. Tenemos 2
y 6. Véanlo acá. Listo, 2,6. Tenemos 5 y 3. Mírenlo acá, 5,3. Y tenemos 6 y 2. Mírenlo acá, 5,2. Estos tres elementos, estas tres parejas ordenadas, son las que me dan el conjunto solución A, ¿cierto? Lo que me lo cumple. Entonces es importante entenderlo para que miremos funciones. ¿Listo? ¿Qué es una función? Se tiene una función cuando tengo dos conjuntos, ¿sí? X y Y, con cierta cantidad de elementos, y se cumple que todo X, listo, todo X tiene una única imagen en Y. Es decir, este puede caer aquí, X tiene una imagen en Y. Este puede caer acá, X tiene una única imagen en Y. Este puede caer acá. ¿Por qué? Porque esta X tiene una única imagen en Y, que es esta. Así se repita una misma imagen para dos precedentes, no importa. La función se considera que cada elemento origen tenga un único de llegada. Esta relación es una función. ¿Cuál no sería una función? Por ejemplo, la siguiente, que yo tenga X y Y, ¿cierto? Sus respectivos elementos, y que tengamos lo siguiente: este cae aquí, ¿todo bien? A esta X le corresponde su Y. Pero ¿qué sucede si a esta X cae aquí y al mismo tiempo cae acá? Esto ya no es una función, porque incumpliría con la norma de que a cada X le corresponda su único Y. En este caso tendríamos que a una X le corresponden dos elementos de Y, y eso no puede pasar. Entonces, con base en esto es que vamos a comenzar a trabajar funciones. Listo. Uno de los puntos que más suele aparecer en la Universidad Nacional es saber distinguir a ojo, ¿cierto?, gráficamente, cuando una expresión, una relación matemática es o no es función. De una vez les digo, todas son relaciones, todas. ¿Por qué? Cada una me está representando puntos que me cumplen una condición. ¿Listo? Todas son relaciones, pero no todas son funciones. Recordemos, las funciones son aquellas que cada punto en X tiene una única imagen en Y. Una forma de comprobar esto, es una regla muy útil, se llama la regla de la línea vertical. Es decir, usted va a pasar una línea vertical por toda la función, y si en algún momento esa línea se corta en dos puntos, esa no es una función, porque significaría que un mismo valor de X tiene dos valores en Y. Miremos, si yo paso la línea vertical acá, se corta solo una vez. Significa que este valor en X tiene este valor en Y. Si yo la paso por aquí, sucede lo mismo, se corta solo una vez. Significa que este valor en X tiene este valor en Y. Y así, sucesivamente. Si yo paso la línea vertical por toda esta gráfica, siempre se me va a cortar en un solo punto. Significa que esto es una función. ¿Listo? Así, ahora, gráficamente. Miremos esta. Notemos que esta, puntos diferentes de X pueden tener el mismo punto en Y. ¿Cierto? Lo que estamos hablando ahorita de las relaciones. En este caso, puntos diferentes en X pueden tener el mismo punto en Y. Pero noten que cada X solo tiene un Y. Así sea el mismo, solo es uno. Si hacemos la prueba de la línea vertical, ¿cierto? Miren que la línea vertical siempre va a cortar en un punto de la función. Entonces, como esa línea vertical cuando usted la mueve, digámoslo así, la va desplazando, siempre corta en un punto, entonces esto también es una función. Pero ahora miremos esta de acá. Aunque es muy bonita y todo,
se nota que no es función. ¿Por qué? Si yo trazo una línea vertical, se me está cortando en 1, 2, 3, en 4 puntos. ¿Qué significa eso? Que este valor de x tiene al mismo tiempo 1, 2, 3, 4 valores en y. Y recuerden que la definición es que cada valor en x tenga un único valor en y. Entonces, esta gráfica de aquí, por la regla de la línea vertical, no sería función. ¿Estamos claros? Esta no sería una función. Miremos esta de aquí. Se llama función a tramos, ¿cierto? Porque es totalmente discontinua. Pero miremos si es función. Si yo empiezo a trazar una línea vertical, miren que la línea vertical siempre se me corta en un solo punto, ¿cierto? La línea vertical siempre me corta en un solo punto a la gráfica. Entonces, por tanto, esto, aunque es rarito, también es una función. Y tenemos esta. Noten que estas dos son similares, solo que esta se abre hacia arriba y esta se abre horizontalmente. Pero si trazamos la regla de la línea vertical, noten que se cortan 2 puntos, acá se cortan 2 puntos. Significa que este valor en x tiene una imagen y 2 imágenes distintas al mismo tiempo en y. Por tanto, esto tampoco es una función. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es cómo graficar una función. Primero que todo, recordemos que una función es una relación entre dos conjuntos. Ya lo habíamos dicho de las relaciones. El conjunto de las x y el conjunto de las y. Normalmente, a la x se le conoce como variable independiente. Y a la y se le conoce como variable dependiente. Dependiente. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque es que la x puede tomar cualquier valor. Por eso se le conoce como variable independiente. Toma el valor que usted le dé la gana. El que usted le quiera meter a eso, se lo mete y ya. Pero y va a depender de la relación que tenga con x. En este caso, si usted a la x le mete, por ejemplo, el valor de 3, listo, le mete por ejemplo el valor de 3, pues ¿cuánto vale y? X vale 3. La relación es 2 veces x, o sea, 3 por 2, 6, más 2, 8. Por tanto, y valdría 8. ¿Listo? Esa es la forma en que poco a poco vamos sacando los x y los y, ¿se acuerdan? Del conjunto solución. Entonces, ¿cómo se grafica una función? Tenemos la relación entre los dos conjuntos, el conjunto x y el conjunto y. ¿Qué se hace? Se le da valores a x y operando la función me extrae o me bota valores de y. ¿Listo? Miremos, si yo a la x le doy el valor de 0, ¿cómo me queda? Pues 2 por 0 más 2. ¿Listo? 2 por 0, 0. Más 2 significa que y vale 2. Mírenlo acá. Y ahí tenemos una pareja ordenada. 0,2. Recuerden que la x va primero. 0,2. Ah, listo, yo quiero graficar otro punto. Como esto es una línea recta, ya vamos a mirar después porque lo sabemos. Como esto es una línea recta, solamente necesitamos 2 puntos para graficar. Ahora metamos ya x 2. ¿Cómo quedaría? 2, x vale 2, más 2. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Ahí tenemos el valor de y. Ya con este par de parejas ordenadas, tanto este como este, graficamos. Nos vamos a un plano cartesiano y recordemos, x primero y luego y. X 0, es decir, en x no se va a mover y en y sube 2, o sea que ese punto queda acá. Listo, este sería el punto 0,2.
Ahora miremos el siguiente punto. X vale 2, pero Y vale 6. Listo, esta pareja ordenada. X vale 2 y Y sube 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo tenemos por acá. 2,6. Como es una línea recta, simplemente es trazar una línea que pase por los dos puntos y graficaríamos toda la función. ¿Listo? Tenemos algo así. Una línea que pase por ambos puntos ya me grafica la función completa. ¿Entendido? Aquí tenemos cómo se grafica cualquier tipo de función. Darle valores a X, operarla para ver qué valor va a tomar Y y poder graficar. Bueno, ahora vamos a mirar esta función de acá. Es una parábola. ¿Por qué? Porque la X está al cuadrado. Luego vamos a ver cómo se distingue. Pero X está al cuadrado, entonces una parábola. Se hace lo mismo. Se le da cualquier valor a X. En este caso, X vale menos 2. Entonces queda menos 2 a la 2 más 2. Recordemos, menos 2 a la 2 da 4. Más 2 da 6. Míralo ahí. Y es igual a 6. Así se hace sucesivamente. Si se mete el menos 1, menos 1 a la 2 da 1. Más 2, 3. El 0. 0 a la 2, 0. Más 2, 2. El 1 vuelve a dar 3. Y el 2 vuelve a dar 6. Noten que para una ecuación cuadrática, por ejemplo, ya es necesario tener un poquito de más valores, porque tiene un comportamiento diferente. Entonces, si la queremos graficar de forma decente, necesitamos más valores para saber cómo va la función. Grafiquemos esos puntos que hay ahí. Tenemos menos 2,6, es decir, menos 2 en X, recuerden, primero X, y subo 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estábamos por ahí. Menos 1, 3. Entonces, menos 1 y subo 3. 0,2. 0 en X y subo 2. Repetimos lo mismo. 1, 3 y 2, 6. ¿Sí? Se nota entonces que la gráfica viene acá bajando, tiene este mínimo y vuelve a subir. Y la gráfica queda más o menos así. ¿Sí? Tenemos la gráfica de una parábola. De esta manera ustedes pueden evaluar en los puntos de la nacional cuando les digan, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes gráficas representa tal función? El punto de la nacional le suele dar la función, sea esta o cualquier otra, y como opciones de respuesta 4 gráficas distintas. ¿Cómo saber qué gráfica corresponde a qué función? Dándole valores. Usted verifica que en la gráfica todos los valores que usted le está ingresando a la función se le cumplan. Puede hacer 2 o 3 valores y ya con eso descarta opciones. Esta es la manera de graficar funciones. A continuación vamos a ver algo que llama funciones básicas o funciones de referencia o funciones elementales, como lo quiera llamar. El caso es que hay unas funciones, ¿cierto? Unas gráficas que son básicas, se conoce así, por su forma simple y que sirven para trabajar después desplazamiento de funciones, funciones conjugadas, etcétera, etcétera. Entonces, solamente para que lo tengamos claro, estas son algunas. Algunas veces se mete entre esta la función seno, la función coseno, pero no vamos a ir hasta allá, hasta funciones periódicas. Por ahora vamos a tener en cuenta estas 8. Rápidamente, función lineal o función identidad. Y igual a X. Es la función más básica de todas, ¿cierto? Es la función que me relaciona un elemento de X con el mismo elemento en Y. Es una diagonal, ¿cierto? Noten, es una diagonal que pasa por el centro, es una línea recta totalmente suave y es la función más básica que hay. Se le llama lineal porque la X o la variable está elevada a la 1, ¿cierto? No tiene potencia, la potencia es 1.
Eso siempre le va a dar una línea recta. Estamos, la lineal. Tenemos la función cuadrática. ¿Cómo se distingue? Porque la x está elevada al cuadrado, está elevada a la 2. Entonces, este cambiecito, miren que ya hace que la gráfica o la función tenga otra forma. En este caso como una forma de U. Se le conoce como cuadrática. Y la forma más simple de expresarla es y igual a x a la 2. Entonces, ahí la tenemos. Tenemos la función cúbica. Pues como el nombre lo indica, es x pero elevada a la 3. Noten que tiene, ¿cierto? Esta forma es muy fácil de distinguir. Pasa por el centro y noten que esta parte de aquí es como un reflejo de esta, ¿cierto? Es como si fuera un espejo. X a la 3 se conoce como función cúbica. Recordemos, acá estamos mostrando las formas más simples de cada función. Y igual a X a la 3. Tenemos la función exponencial. La función exponencial no es nada más que y igual a un número elevado a la x, elevado a la variable, donde a es mayor que 0. La función exponencial más clásica de todas, la más genérica, es e a la x. Es la que más se ve en los exámenes, en los trabajos, en la teoría. Sin embargo, la forma general es a la x. Y se distingue porque crece rápidamente hacia arriba y miren que el corte es en 1. Pues claro, ¿qué pasa si x vale 0? Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, si x vale 0, y sí o sí tiene que valer 1. Entonces la función siempre empieza en 1 y ya se dispara. Tenemos por aquí a la contraria de la exponencial, que es la logarítmica. Miren que es como si uno cogiera la función y la volteara horizontalmente. Y igual al logaritmo de x. ¿Listo? La forma más simple de expresarla. Y noten que empieza también en 1, pero ¿en 1 en qué? En el eje x. Acá empezaba en 1 en el eje y, acá empieza en 1 en el eje x. ¿Por qué? Por la misma razón. Si x vale 1, logaritmo de 1 da 0, entonces no se mueve en y, solamente queda ahí y se extiende hacia la derecha. Aquí tenemos la función logarítmica. Tenemos la función racional. Se distingue básicamente porque tiene dos asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Es un valor asíntota. Es una línea recta que nunca toca la función. En este caso tenemos dos. El eje vertical y el eje horizontal x. Es una de las funciones básicas porque tiene como asíntota a los mismos ejes. ¿Cómo se distingue? 1 sobre x. Noten que como x no puede ser 0 porque cada vez que se aproxima a 0 tiende a infinito. Entonces, cada vez que x se va aproximando a 0, ¡pum!, se dispara para menos infinito. Y cada vez que x se va aproximando a este 0, se dispara para infinito. Por eso es que estas dos son asíntotas. ¿Listo? Tenemos la función valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto me vuelve todos los valores negativos a positivos. Noten que es muy parecida a la identidad, ¿cierto? A la más básica. ¿Cuál es la diferencia? Que la x está encerrada en dos barras que indica valor absoluto. Miren que esta gráfica y esta son similares. ¿Cuál es la diferencia? Que la parte negativa de las y, como está dentro de valor absoluto, se refleja y queda positiva. Entonces, la gráfica básica de valor absoluto es esta que tenemos aquí, que tiene forma de V. Por último, una de pronto que no es tan común, pero entra dentro de las funciones básicas, es y igual a raíz de x. ¿Listo? Se conoce como función de raíz cuadrada y esta sí empieza en 0, ojo, con confundirla con esta, son muy distintas. Esta sí empieza en 0
Y otra forma de detallarla es que es como una cuadrática, pero girada. ¿Listo? Es como usted coge la cuadrática, la gira 90 grados y la pega aquí. Recuerden, ¿por qué no tiene la parte de abajo? Porque si tuviera la reflexión o la parte de abajo, no sería función. Y estamos hablando de funciones básicas. Entonces, se limita solamente a la parte superior. Y es igual a raíz de x, da una función que tiene la forma pues, que se muestra acá. Entonces les dejo ahí como la vista de las funciones básicas, listo, para que las tengan en cuenta, que con base en ella es que vamos a seguir trabajando transformadas de funciones, operaciones entre funciones, etc. Vamos entonces ahora con el tema de relaciones y funciones. Tenemos este problema. Una función se llama lineal cuando al graficarla en el plano cartesiano se obtiene una línea recta no vertical. Se tienen las siguientes dos funciones lineales. F de x es igual a 5x más 6 y g de x igual a menos 6x más 16. La recta es f y la recta g es esa. Si se quieren conocer las dos coordenadas del punto P de x, y, donde se corten estas dos rectas, se debe proceder así. Paso 1. Se igualan las dos funciones f de x igual a g de x. Paso 2. Se despeja x del paso 1. Este será el valor de la coordenada de x en P de xy. Paso 3. Se reemplaza el valor de x obteniendo en el paso 2 en cualquiera de las dos funciones. El resultado será el valor de la coordenada y en P, x, y. Según este procedimiento, ¿cuáles son las coordenadas del punto P de x, y, donde se cortan las rectas f y g? A, P, 2,4, B, el punto 2,6, C, el punto menos 2,4, D, el punto menos 2,6. Entonces tenemos aquí que la función f de x es igual a 5x menos 6, mientras que g de x es igual a menos 6x más 16. Listo, muy bien. Entonces el paso 1, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 se igualan estas dos funciones, quiere decir que f de x sea igual a g de x. Entonces, de acuerdo con estas situaciones, reemplazamos el valor de f de x. F de x es 5x menos 6 igual a g de x, y g de x es menos 6x más 16. Aquí resulta una ecuación. Entonces dice, paso 2, se despeja la x del paso 1. Este será el valor de la coordenada. ¿Cómo despejamos? Como esto es una ecuación con una sola incógnita, entonces simplemente cogemos términos semejantes a un solo lado. Hacemos una transposición de términos. Normalmente aquí se aplican unas propiedades. Se le suma, por ejemplo, se le suma 6x a ambos lados, se cancela, entonces te quedaría 5x menos 6. En efecto, simplemente sería este que está negativo, pasa a positivo, entonces quedaría 5x más 6x, este menos 6 pasó más 6x, igual, a este lado te queda el 16, y este menos 6 pasa a positivo, haciendo la transposición de términos. Finalmente son términos semejantes, 5x más 6x,
te daría 11x igual a 16 más 6, eso casi siempre da 22. Entonces x se despeja la x. Normalmente aquí lo que se hace es se aplica una propiedad, se divide por 11 a este lado y se divide por 11 a este lado. Luego se simplifica este 11 con este 11, 11 de 11 te da 1, te daría 1x igual a 22 sobre 11. ¿Listo? Y 22 sobre 11, eso te daría igual, 22 dividido 11 te da 2. Listo. Entonces tenemos el valor de la x es 2. Mucha gente utiliza la estrategia, y la estrategia es, si usted tiene 11x igual a 22, este que está multiplicando pasa a dividir, x igual a 22 sobre 11 y nos da el mismo resultado. Esto es como un truco. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? El paso 3. El paso 3 es, se reemplaza el valor de x obtenido en el paso 2 en cualquiera de las dos funciones. Entonces, la x, que nos dio igual a 2, encontramos el valor de y en cualquiera de las funciones. Entonces, cojamos f de x. Esta primera función, que es 5x menos 6. Recuerden que y es f de x. Entonces la componente y es igual a, se reemplaza el valor de la x por 2, te quedaría 5 que multiplica a 2 menos 6. Entonces la y es igual a que 5 por 2, 10, menos 6, o sea que la y es igual a 4. ¿Qué significa que esta y es igual a 4? Que esta es la imagen de cuando la x valga 2. Cuando la x vale 2, la imagen vale 4. Quiere decir que este sería el punto de corte, sería el punto x, y. Y el punto de corte, la x sabemos que es 2 y la y es 4. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Bueno, para nuestro quinto problema, que tiene que ver con relaciones de funciones, me dice, una empresa de telefonía ofrece minutos o fracción de minutos a 100 pesos. Después del tercer minuto, cada minuto tiene un descuento del 25% respecto al valor del minuto. La gráfica nos muestra entonces el comportamiento del cobro de esos minutos. En una llamada de n minutos, el costo total en pesos de la llamada se calcula de la siguiente manera. Paso 1. Calcular la cantidad de minutos con descuento mediante la expresión n-3. Paso 2. Multiplicar el paso anterior por 75. Paso 3. Sumar el resultado anterior, los 300 que cuestan los minutos sin descuento. El valor de una llamada que duró 13 minutos es A, 1.300 pesos, B, 1.250 pesos, C, 1.100 pesos, D, 1.050 pesos. Entonces nosotros vamos a resolver el problema de la siguiente manera. Nosotros tenemos esta información gráfica y cuando tenemos una información gráfica tenemos que hacer una lectura. Inicialmente tenemos que mirar los ejes. Los ejes coordenados. Entonces notamos acá que este es el eje Y y este es el eje horizontal. El eje horizontal tiene que ver con los minutos. El eje vertical, el costo. Entonces tenemos en esta gráfica que representa los minutos y el costo de esos minutos. Para nosotros entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo el valor de una llamada que duró 13 minutos. Recuerden que este tipo de problemas tiene que ver con seguir instrucciones, paso 1, paso 2 y paso 3, y es simplemente desarrollarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Para calcular el valor de una llamada, ¿qué dice el paso 1? Calcular la cantidad de minutos con descuento mediante la expresión n-3, pero la n son 13 minutos. Reemplazo eso y te da 13 menos 3, te daría 10. Ya hicimos el paso 1. Ahora viene el paso 2. El paso 2 es multiplicar el resultado del paso anterior por 75. Entonces, el paso 2, este es el paso 1, el paso 2 es coger el 10 y multiplicarlo por 75. El resultado, cuando nosotros multiplicamos por 10,
basta simplemente el número agregarle un 0. Entonces te daría 750 pesos. Ahora, el paso 3, ¿qué te dice? El paso 3 es sumar el resultado anterior, los 300 que cuestan los minutos sin el descuento. Entonces el anterior fueron 750 y le tengo que sumar los 300. Al efectuar esa suma te daría 0, 5 y 10. Por lo tanto, los 13 minutos tienen un costo de 1050 y la respuesta sería la opción D. Este último problema, entonces tenemos lo siguiente. Es el mismo contexto del anterior. Entonces tenemos que una empresa de telefonía está ofreciendo, ofrece minutos o fracción de minutos a 100 pesos. Después del tercer minuto, cada minuto tiene un descuento del 25% respecto al minuto. Desde el primer minuto, cualquier fracción de 0 a 1 minuto están cobrando 100 pesos. En el segundo están cobrando otros 2 minutos serían 200, 3 minutos serían 300. Y a partir de ahí, entonces, hacemos la lectura. Listo. En una llamada de n minutos, el costo total en pesos de avance se calcula de la siguiente manera. Listo. Con los pasos anteriores. Esos pasos anteriores Carolina suele hacer llamadas cortas y trata de acabar un segundo antes de cumplirse los minutos. Esto es porque piensa que si llega al minuto exacto, entonces van a cobrarle el próximo. Su hermana le explica que está equivocada usando la gráfica. Un argumento que puede usar es: A. Los puntos que corresponden a los puntos exactos están cerrados en el escalón bajo y no en el que le sigue. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo acá? Lo que están diciendo en este problema es lo siguiente. Los puntos que corresponden a los minutos exactos, entonces los minutos exactos serían 1, 2 minutos exactos, 3 minutos exactos, 4 minutos exactos. Están cerrados en el escalón de abajo y no en el que le sigue. Por ejemplo, aquí 1 minuto, independientemente de que cobre la fracción de 1 minuto, le van a cobrar 100 pesos, ¿vale? Pero cuando llegue exactamente a 1 minuto, entonces le van a cobrar 100 pesos, no le van a cobrar 200 pesos. ¿Por qué? Porque este tipo de funciones que son por tramos tienen unos vacíos, unos huecos. Entonces, por ejemplo, aquí la imagen de 1 no corresponde a 200, sino que la imagen de 1 corresponde a 100. Entonces, simplemente lo que están diciendo es que los puntos que corresponden a los minutos exactos están cerrados en el escalón de abajo. Vea que están encerrados en el escalón de abajo y no en el escalón de arriba. Entonces, no se toma en cuenta, no le cobran los 200, sino que le cobran los 100 pesos. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Si nosotros tenemos aquí que son 4 minutos, porque es que el problema le están diciendo: Carolina suele hacer llamadas cortas y trata de acabar un segundo antes de cumplirse los minutos. Esto es porque ella piensa que el minuto exacto entonces van a cobrarle el próximo, y notamos que si ella exactamente llama 4 minutos, le van a cobrar exactamente este que está por debajo y no el que aparece por encima. Si son 3 minutos, le van a cobrar el que está por debajo, no el que está por encima, porque el que está por debajo es el que está lleno y el otro tiene un hueco. Significa que la imagen de 3 es 300 y no es 375. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Este ejercicio tiene que ver con funciones lineales. Vamos a leerlo, por favor. 2 personas en un plan de ahorro empiezan cada uno con el mismo capital de 3.000 pesos. Mientras la persona A hace su ahorro aumentando cada día 4.000 a su aporte, la persona B incrementa duplicando el aumento por día. Según esta afirmación, a partir del 5.º día, la persona que tendrá mayor ahorro será. Bueno, este ejercicio nos presenta la información en forma de gráficas. Entonces vamos a analizar cada una de los ahorros que tiene cada persona. Listo, muy bien. Para eso vamos a utilizar una tabla.
Vamos a utilizar una tabla, a construir una tabla para mirar los ahorros de cada una de esas dos personas. Entonces tenemos lo siguiente: la persona A, el primer día ahorra 3.000 pesos. Entonces vamos a ubicar este que sea día, esta que sea la persona A y esta sea la persona B. Muy bien. Entonces en el día 1, vemos en la gráfica, hacemos la lectura, en el día 1 arrancó con 3.000 pesos. Véanlos acá. Listo. Muy bien. En el día 2, el ahorro es de 7.000 pesos. En el día 2, el ahorro es de 7.000 pesos. Quiere decir que aumentó en 4.000 pesos con respecto al primer día. En el tercer día, el ahorro son 11.000 pesos. Notamos que estos 11.000 pesos resulta del ahorro anterior sumándole 4.000. ¿Listo? Muy bien. En el cuarto día, vamos en la gráfica y está ahorrando un total de 15.000, que son 4.000 pesos más de lo que ahorró en el día anterior. ¿Listo? Muy bien. En el quinto día, si seguimos en esa misma tónica, entonces cada día está aumentando en 4.000 pesos. El ahorro es de 4.000 pesos. Entonces 7.000 más 4.000 da 11.000, 11.000 más 15.000, 11.000 más 4.000 da 15.000, 15.000 más 4.000, entonces daría un total de 19.000 pesos. Y en el sexto día, si le sumamos 4.000 pesos, entonces me quedaría 23.000 pesos. Listo, 19 más 4.000 daría 23.000 pesos. Listo. Muy bien, ahora el ahorro que hace la persona B. El ahorro que hace la persona B, vemos en la gráfica, entonces el primer día está ahorrando 3.000 pesos, como dice el enunciado del problema, que cada uno arranca con 3.000 pesos. Pero en el segundo día ya está ahorrando, son 4.000 pesos. Listo, muy bien. En el tercer día, la gráfica nos muestra que el tercer día está ahorrando 6.000 pesos. Listo. En el cuarto día está ahorrando 10.000 pesos. Vemos entonces la secuencia que nosotros estamos mirando acá. De 3.000 pesos a 4.000 pesos hay un aumento de 1.000 pesos. De 4.000 pesos a 6.000 pesos hay un ahorro, un aumento de 2.000 pesos. Ese incrementa en 2.000. De 6.000 a 10.000 hay un incremento de 4.000 pesos. Listo, que no estamos dando cuenta, simplemente que los ahorros está duplicando con respecto al ahorro anterior. Listo, quiere decir que para el quinto día tiene que estar ahorrando el doble de lo que ahorró el mes anterior, que son 4.000, el doble serían 8.000. Listo, muy bien, entonces 10.000 más 8.000, eso te daría 18.000. Listo. Muy bien. Ahora, el ahorro, como ya sabemos que está haciendo el doble, si aquí ahorró 8.000, listo, entonces necesita ahorrar en el próximo mes el doble de los 8.000, que serían 16.000. Listo, 16.000 más 18.000, eso daría un total de 34.000 pesos. Listo, muy bien. Entonces, la pregunta es: según esta información, a partir del quinto día, la persona que tendrá mayor ahorro es, a partir del quinto día, entonces me dice la opción A, la persona A, porque el ahorro, ella tiene, siempre está por encima del ahorro de la persona B. La persona A, porque el ahorro que ella tiene siempre está por encima del ahorro de la persona B. Esto ocurre hasta el quinto mes, pero a partir del quinto mes notamos que la persona B ya está ahorrando 34.000 pesos, mientras que la persona A 23.000 pesos. Listo, por lo tanto esta no sería la respuesta correcta. La opción B te dice, la persona B, porque su incremento diario aumenta
como progresión geométrica. Entonces aquí podemos visibilizar que la persona A está aumentando siempre en progresión aritmética porque se le está sumando siempre 4.000 pesos, 4.000 pesos, se está incrementando en 4.000 pesos el ahorro cada día. ¿Listo? Mientras que la persona B, el aumento de ese ahorro está en progresión geométrica porque es 1.000, luego sigue 2.000, luego sigue el doble que es 4.000, luego sigue el doble que es 8.000, luego el doble que son 16.000, luego ahorraría el doble que son más 32.000 pesos, más estos 34, eso daría 66.000 pesos en el séptimo día. Mientras que en el séptimo día la persona A está ahorrando 23.000 pesos más 4.000 serían 27.000 pesos. ¿Qué significa? Que esto sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el crecimiento, el aumento de los ahorros con respecto al mes anterior está en progresión geométrica, mientras que la persona A los ahorros están en progresión aritmética porque siempre se le suma de a 4.000 cada día. ¿Listo? Esa sería entonces la respuesta correcta a nuestro problema. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces me dice, la gráfica representa la ganancia G por envío de un mensajero en función de la distancia D en kilómetros que debe recorrer para entregar la mercancía. ¿Listo? Entonces aquí es la gráfica, está ganancia con respecto a la distancia. ¿Listo? Muy bien. Esta es una gráfica que nos damos cuenta que es una función cuadrática. ¿Listo? Muy bien, como es una función cuadrática, vamos a mirar. Entonces dice, se afirma que la ganancia de un envío depende de la distancia según la siguiente ecuación. Entonces notamos que la ganancia está dependiendo de la distancia, donde la distancia es la variable independiente y la ganancia es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la ganancia depende de la distancia. ¿Listo? Entonces le están diciendo que la ecuación que representa esta gráfica es esta que tenemos acá. Entonces esa es la pregunta que nos están diciendo, que si la ganancia de envío depende de la distancia según esta ecuación. Entonces la ganancia que depende de la distancia es 24D2 menos 1200D. Notamos que en una función cuadrática, nosotros tenemos la siguiente. Esa sería la concavidad, ¿listo? De esta función cuadrática. Se dice que está abierta hacia arriba, esta también está abierta hacia arriba, mientras que estas están abiertas hacia abajo. Se dice que esta concavidad es convexa y esta concavidad es cóncava. ¿Listo? ¿De qué va a depender? Nosotros simplemente, si tú tienes y es igual a 4x2 menos 5x más 2, esta es una ecuación cuadrática que nosotros tenemos que, ¿por qué es una ecuación cuadrática? Porque la variable, la x, que está elevada al cuadrado, solamente es una de esas dos variables. Listo, por eso es una función cuadrática y tiene la función de esta manera, que tengo que y es f de x es igual a 4x2 menos 5x más 2. Notamos que la letra x está elevada al cuadrado, por eso es una ecuación cuadrática, una función cuadrática. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos la ecuación, podemos determinar realmente si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Cómo sabemos que abre hacia arriba? Simplemente mirando la ecuación, notamos que si el coeficiente, este coeficiente que tiene la x2, si es positivo, abre hacia arriba, como en este caso. Pero si fuese negativo, entonces abre hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. Teniendo en cuenta esa situación, entonces nosotros tenemos aquí la gráfica que es G es igual, G en términos depende de, es igual a 24D al cuadrado menos 1200D. Notamos que el signo del coeficiente de la variable que está elevada al cuadrado, que es d a la 2, el coeficiente es positivo. Como este es positivo, esta gráfica tenía que abrirse con una concavidad,
convexa, o sea que debe abrirse hacia arriba, cóncava hacia arriba. Listo, muy bien. Por lo tanto, esta gráfica que tengo aquí no corresponde, esta ecuación no corresponde con la gráfica. Listo, muy bien. Entonces la opción A sí se descarta porque no corresponde, la C tampoco corresponde. Entonces nos queda la B o la D. Entonces vamos a mirar qué dice la B. No, porque la ecuación representa una parábola cóncava hacia arriba. Listo, esta sería entonces la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque al graficar esta parábola, esta función cuadrática, es una parábola que está abierta hacia arriba o cóncava hacia arriba. Listo, muy bien. Muy bien, entonces por eso la opción B sería la respuesta correcta. Listo, muy bien. La opción D no es correcta porque dice no, porque la ganancia no puede dar valores negativos, y aquí la ganancia puede dar valores negativos. Si la ganancia da valores negativos significa que no hay ganancia, sino que hay pérdida. Muy bien. También tenemos que anotar que en las funciones cuadráticas también tenemos el discriminante. Cuando nosotros cogemos esta ecuación cuadrática que es f de x es igual a x2 más bx más c, si esta es la función cuadrática, nosotros podemos encontrar el discriminante. El discriminante es b a la 2 menos 4ac. Este se le dice que es el discriminante. Este discriminante simplemente se calcula con los coeficientes de la función cuadrática. Listo. El coeficiente de x2 es a, el coeficiente que acompaña a la b, a la x es b, y el término independiente es c. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cogemos este término, el coeficiente de la x, lo elevamos al cuadrado y le restamos 4 veces el producto de a por c. Lo que sea a se multiplica por c y esto se resuelve. Si es toda positiva, si esta expresión es positiva, ¿qué significa eso? Eso significa que la gráfica nosotros la vamos a tener de esta manera, así, que va a tener 2 puntos de corte con el eje X. ¿Listo? Muy bien. O se le dice que también tiene 2 raíces o 2 soluciones esa ecuación cuadrática. Cuando este discriminante es menor que 0, ¿qué significa? Que la gráfica o que la parábola no corta al eje X, que puede ser de esta manera o puede ser hacia abajo. ¿Listo? Y cuando este discriminante es igual a 0, ¿qué significa? Que al graficarla te puede dar esta opción, te puede dar una parábola donde va a cortar en un solo punto al eje X, o puede ser hacia abajo, y aquí está cortando en un solo punto cuando es igual a 0. ¿Listo? Esto es muy importante, este concepto del discriminante. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de una ecuación, de una función, entonces nosotros de una función cuadrática, usted puede definir si la gráfica es abierta hacia arriba, hacia abajo se abre, o cuáles son las raíces o el corte de la parábola con el eje X. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer este otro ejercicio que dice: en el siguiente gráfico representa el recorrido de un cuerpo que se mueve a velocidad constante. El movimiento se realiza en intervalos de tiempo. Entonces nosotros tenemos aquí, lo primero que debemos de hacer es una lectura de la gráfica. Entonces, y miramos cuáles son los ejes. Los ejes es, el eje Y es la distancia D en kilómetros, y este es el tiempo en horas. Listo. Muy bien, entonces me dice: respecto al movimiento realizado entre los tiempos T1 y T2, es posible afirmar que el cuerpo A se está acelerando porque mientras transcurre el tiempo, el desplazamiento recorrido aumenta. B está en reposo porque transcurre el tiempo y el desplazamiento no cambia. C se está desacelerando porque mientras transcurre el tiempo, el desplazamiento no cambia. D está en reposo porque el desplazamiento aumenta y el tiempo no cambia. Entonces, cuando nosotros notamos
esta gráfica observamos que son dos variables, el tiempo y la distancia en kilómetros, el desplazamiento. Entonces el tiempo está aumentando. Cada vez que empieza a aumentar el tiempo, el cuerpo se empieza a desplazar en estas direcciones. ¿Listo? Entonces el muñequito se está desplazando a través del eje de la distancia. Y el tiempo transcurre. ¿Qué significa eso? Eso significa entonces que vamos a observar que estas distancias, esta es la distancia que se está desplazando el cuerpo. Entonces notamos que está aumentando la distancia en el primer tramo. Y listo. Pero me están diciendo en T1 y en T2. Este es T1 y este es T2. ¿Qué pasa en este segmento, en este lapso de tiempo? Vamos a señalarlo con azul, en este pedacito. ¿Qué está pasando? Entonces está pasando lo siguiente. Resulta que en tiempo T1 el cuerpo está en esta posición. Está en esta posición. En tiempo T1 se encuentra en esta posición. Y el tiempo empieza a aumentar. Pero el tiempo empieza a aumentar, pero la distancia sigue siendo la misma. ¿Qué significa? Que el cuerpo no se ha movido porque está en reposo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. ¿Listo? En el primer tramo, el cuerpo se está moviendo a una velocidad constante. En el segundo tramo, de T1 a T2, el cuerpo está en reposo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es el mismo. ¿Listo? Y de T2 a T3, ¿qué le está sucediendo? Le está sucediendo entonces que el tiempo está aumentando, pero el desplazamiento también está aumentando de manera directamente proporcional o proporcional. Entonces te quedaría que aquí el movimiento tiene la velocidad constante. Aquí también tiene velocidad constante. Y el único que está en reposo es en este trayecto. En este trayecto que tengo aquí está en reposo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento ha sido el mismo, mientras que en los otros el desplazamiento va cambiando. Listo, por lo tanto la respuesta sería la opción D. Ahora vamos a hacer este ejercicio. La altura de un árbol está dada en función de sus años de acuerdo con la siguiente ecuación. Esta sería la ecuación. La ecuación es que Y, que depende del tiempo, es igual a 18t. Esto es lo que me está diciendo. Lo que quiere decir que el árbol crece cada año 18 centímetros. El dominio de la anterior función son todos los reales. Esta afirmación es, recuerden que el dominio en una función simplemente son todos los valores de x, en este caso sería de la variable independiente, que puede ser t, que es el tiempo, que puede tomar en esta relación o en esta función. Entonces me están diciendo que el dominio son todos los reales. Recuerde que todos los reales son 0, 1, 2, son los números enteros, son los números naturales, son los números racionales, son los números irracionales. Listo, es un conjunto continuo porque cada punto le corresponde un número real. Muy bien. Pero nosotros sabemos que el tiempo que tenemos acá, el tiempo no puede ser un valor negativo. Entonces, ¿qué significa? Eso significa que cuando nosotros graficamos, esto es y esto es el tiempo, estamos graficando, este sería el eje y este sería el eje del tiempo. ¿Listo? Donde Y es la altura del árbol. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos a graficar. ¿Listo? En el tiempo T1 vamos a tener, usted reemplaza, 18 por 1 va a ser 18. En el año 2, ¿cuánto va a tener? Va a tener 18 por 2 daría 36. En el año 3, la T va a ser 3. Entonces sería 18 por 3, quedaría 54. Si usted grafica esa función,
al graficarla te va a dar una recta, una función lineal. ¿Listo? Una función lineal. ¿Listo? ¿Qué sucede con estos valores negativos? El tiempo no puede ser negativo, el tiempo es una variable que siempre es positiva. Por lo tanto, el dominio solamente podemos utilizar los años y que son valores positivos. Entonces sería el dominio, serían solamente los números positivos. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería la D. El dominio no son todos los reales. ¿Por qué? Porque el tiempo no puede tomar valores negativos. ¿Listo? Muy bien, con eso vamos a trabajar el último ejercicio que me dice lo siguiente. Un mototaxi cobra 1.500 por el primer kilómetro recorrido y 500 por kilómetro adicional, siendo la tarifa proporcional a la distancia recorrida. Encontrar la ecuación que mejor relaciona la situación anterior, donde f de t está en pesos y x en kilómetros. Para nosotros encontrar la función, entonces nos están diciendo, ¿qué nos están diciendo? Que este sería el primer kilómetro, este sería el segundo kilómetro, el tercer kilómetro, el cuarto kilómetro, el quinto, el sexto y así sucesivamente. Me están diciendo que por el primer kilómetro se cobran 1.500 y por 500 pesos por kilómetro adicional. Entonces hagamos la tabla de valores, donde estos serían los kilómetros y este sería el costo en peso de lo que cobra la mototaxi. Entonces en el primer kilómetro, cuando recorre el primer kilómetro, le van a cobrar 1.500 pesos. Por 2 kilómetros le van a cobrar 500 pesos por kilómetro adicional, entonces serían 1.500 más 500, eso te daría 2.000. Por 3 kilómetros entonces va a pagar 2.500. Por 4 kilómetros va a pagar 3.000, porque son 500 pesos por kilómetro adicional. Por 5 kilómetros serían 3.500. Por 6 kilómetros serían 4.000. 7 kilómetros serían 4.500. Por 8 kilómetros serían 5.000 y así sucesivamente. ¿Listo? Si nosotros tenemos esta tabla de valores, entonces al graficar esa tabla de valores vamos a encontrar la siguiente gráfica. Entonces vamos a ganar tiempo y la siguiente gráfica corresponde a esa situación. Véalo acá. Entonces tenemos que por 1 kilómetro se está pagando 1.500, por 2 kilómetros se pagan 2.000, por 3 kilómetros se pagan 2.500 y así sucesivamente. Al graficar y unir todos esos puntos que nosotros graficamos, este punto, por 1 kilómetro son 2.500, por 2 kilómetros son 2.000, por 3 kilómetros son 2.500, veanlo aquí, 2.500, por 4 kilómetros son 3.000 y así sucesivamente. Listo, unimos y nos da una línea recta. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros encontrar la ecuación que mejor relaciona esa situación? Entonces nosotros sabemos que el costo, ¿cierto? El costo f de x, que es el costo, será igual. ¿Están cobrando qué? Están cobrando 1.500 por ese primer kilómetro y le van a cobrar 500 pesos por kilómetro adicional. ¿Qué significa? Que le van a cobrar, por cada kilómetro adicional le van a cobrar 500 pesos, pero no lo puedo poner por X. ¿Por qué? Porque aquí estamos incluyendo desde el primer kilómetro, entonces por eso le resto 1, porque tengo que quitar el primer kilómetro que vale 1.500, los otros valen 500 pesos por kilómetro adicional. Entonces sería la función f de x igual a 1.500 más, vamos a escribirlo al revés, entonces sería x menos 500 que multiplica a x menos 1 más lo que vale el primer kilómetro. Esa sería la ecuación.
Otra manera también de hacerlo, utilizando el modelo matemático, usted puede hacer lo siguiente. Yo sé que este primero vale ¿cuánto? 1500. Y todos valen 500 pesos adicionales. Entonces yo quiero que valgan todos el mismo dinero. ¿Qué significa eso? Eso significa que el primero, que vale 1500, lo pongo a costar a valer 500. Cada uno vale 500. Pero como aquí el primero le sumamos 1000 pesos, entonces me quedaría que la ecuación es el costo de lo que recorre la mototaxi en X kilómetros sería igual a ¿qué? Sería igual a 500 por X, más, recuerden que nosotros este era 1500 y lo pusimos a valer 500. ¿Qué significa? Que valían 1000 pesos que teníamos que sumar. Entonces, ese es como el costo fijo, listo. Entonces esta sería la ecuación y es esta misma. ¿Por qué es esta misma? Porque si nosotros cogemos, aplicamos la propiedad distributiva, entonces te daría 500 por X, te daría 500X, menos 500 por 1 da 500, más 1500. Y eso queda 500X, menos 500, más 1500 se resta. 1500 menos 500 te da 1000. Entonces te daría el mismo resultado. Para hacer este ejercicio, ¿cuánto pagaría por 0 kilómetros? Entonces usted simplemente reemplaza la X por 0. Al reemplazar la X por 0, ¿qué te quedaría? 500 por 0 te da 0 más 1000, eso te da 1000. Entonces por 0 kilómetros pagaría 1000 pesos. Listo. Ahora la pregunta para terminar es el otro ejercicio. El otro ejercicio le están diciendo ¿cuánto pagaría por medio kilómetro? ¿Cuánto pagaría por medio kilómetro? Entonces, por medio kilómetro, ya nosotros sabemos que la función f de x es igual a ¿qué? A 500x más 1000. Entonces, por medio kilómetro, la x se reemplaza por medio kilómetro. Entonces, te quedaría 500 por un medio más 1000. Eso es igual, 500 por un medio te daría 250. Más 1000. El resultado daría 1250. Eso es lo que pagaría por medio kilómetro. En la gráfica se nota claramente ese resultado. Medio kilómetro es exactamente la mitad entre 0 y 1. Entonces, esta gráfica en medio kilómetro pagaría exactamente este valor y este valor son 1250. Con eso ya terminamos estos ejercicios básicos. Muchas gracias a todos.